Listo. Carlos Rivera, ¿cómo estás, Carlos? Un placer, como siempre, tenerte por acá. Gracias por la invitación. ¿Con qué tema quieres arrancar, Carlos? Creo que lo de Fujimori a mí me parece que es lo particularmente grave que ha ocurrido ¿Por qué? día de hoy, ¿Por ¿no? qué? Cuéntame un poquito. A ver, porque me parece que la sentencia se empecina en dar más un mensaje político que legal en realidad, ¿no? Y porque rompe una línea de interpretación de la Corte Suprema y los tribunales anticorrupción sobre los delitos de corrupción de funcionarios y especialmente el de peculado, y establece una línea de abstracción de la realidad y de sustracción de la realidad que solamente veíamos en resoluciones judiciales de los años 90, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, en esta sentencia que ha sido publicada el día de hoy, se afirma una cosa en realidad sorprendente. Dice que Fujimori no sabía de todo lo que Montesinos y Yeltsin hacía para el proceso de reelección. Es decir, eso es como si afirmaran que alguien pudiera ser presidente de la República como que de la casualidad, es decir, sin tener voluntad política y sin establecer un plan destinado a que eso ocurra, Claro. ¿no? Es decir, bueno, me imagino que si los fujimoristas quieren comprar ese argumento, tendrán que admitir pues, que Alberto Fujimori era un caído del palto, ¿no? Era prácticamente un tipo, pues, que, caracho, era un monigote en Palacio. Exactamente. Pero la sentencia plantea esa hipótesis, ¿no? De que Fujimori no tenía por qué tener conocimiento de lo que Montesinos y el CIN venía organizando en el proceso de la reelección, sobre todo en un plan que duró, según la tesis de la Fiscalía, 2 años, del año 98, 99 y 2000, que es un poco los años en donde se desarrolla más intensamente el proceso de compra de medios de comunicación, compra de periodistas, creación de esta famosa prensa chicha, y para lo cual obviamente se tenía que sustentar económicamente, y es Fujimori el que da la orden para que se desvíe recursos públicos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea hacia el servicio de inteligencia. Y digamos, eso en el primer juicio, porque hay que recordar, el juicio contra Fujimori es el segundo, en el primer juicio en el que resultan condenados Montesinos, los excomandantes generales y algunos periodistas inclusive, eso está absolutamente acreditado. Y por eso la Fiscalía, cuando arranque el juicio Fujimori, lo que dice, señor magistrados, aquí envió una prueba trasladada. ¿Qué es lo que corresponde? Digamos, o sea, si ya el delito estaba acreditado, la orden del presidente de la República estaba acreditada, por lo tanto, lo que la Fiscalía hace es trasladar esa prueba. Y con esa prueba trasladada es de que en enero del año pasado el Tribunal Anticorrupción de Lima declara la responsabilidad penal de Alberto Fujimori como la persona que efectivamente había dado las órdenes para hacer ese proceso de desvío de fondos, ¿no? Ahora, Carlos, mucho se ha cuestionado justamente que sea Javier Villestein, porque prácticamente está convalidando esa teoría pues, de que Montesinos y Fujimori eran prácticamente dos personas distintas. Exactamente. ¿no? Que nadie eran compartimentos estancos, que es una locura. Una locura. Pero, Carlos, no es Javier Villestein solamente. Yo no quiero creer, me niego a creer que Javier Villestein haya podido, digamos, influenciar, obligar a los otros 4 supremos para que fallen de esa manera. Sí, es cierto. Inclusive el que aparece como el vocal ponente es el vocal Pariona Pastrana. Pero, a ver, quien conoce un poco los corridos de la Corte Suprema sabe efectivamente que Pariona Pastrana es una suerte de seguidor a pie juntillas de las posiciones, tanto jurídicas. Ahora, también hay que decirlo, porque ese tipo de cosas se sabe, ¿no? Se sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, la Suprema también, digamos, Almenara, que hace poco falleció, también era conocido como una persona que tenía una influencia sobre otros supremos por la experiencia que tenía, por su manera de ser. Este sería un poco el caso, pero digamos, no con un perfil tan positivo, el caso de Javier Villestein dentro de su sala. Definitivamente, Javier Villestein es un personaje muy importante a nivel de la Corte Suprema. Probablemente es el vocal que tiene más poder personal al interior de los magistrados de la Corte Suprema, a pesar de que uno puede entender que todos son iguales y tienen las mismas atribuciones. No es así. No es así, ¿no? Tampoco es así cuando se dice que llegan los casos, ¿no?, a la mesa de partes de la Suprema y aleatoriamente van a parar a cada sala. ¿Eso es cierto o no? Sobre el papel sí, pero en la práctica, ¿cómo es? En la práctica eso funciona, es decir, no hay un sistema de derivación con conocimiento previo a dónde va a llegar. Se supone que ingresa a una mesa de partes cada proceso en apelación o impugnación y eso sigue su curso de acuerdo a las disposiciones más administrativas, ¿no? En este caso ha llegado a veces al tribunal de Villestein. Recordemos el diario de la República la semana pasada ya hizo un anuncio, ¿no es cierto? Sí. Inicialmente el propio Villestein se encargó de como que de desmontar esa noticia. Dijo que no había una decisión todavía, pero finalmente yo creo que lo que
que ha salido publicado el día de hoy, desde mi punto de vista, es mucho peor que lo que la República presentó la semana pasada, ¿no? ¿A qué se lo argumenta? No sé, ¿qué puede ser finalmente? ¿Ellos creen que esto es así? O sea, ¿por qué han fallado de esa manera? Si es que para ti, Carlos, ¿te parece tan claro que esta no era una manera correcta? ¿Es un fallo irregular? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que es más un mensaje político y una decisión que tiene más un corte político de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué mensaje quieren dar? ¿Cuál es el mensaje que yo creo que el mensaje que quieren dar es de Pero es una acusación grave decirle a 5 supremos que lo que están haciendo es más bien un mensaje político y no están aplicando la ley. Sin duda, pero mira, no puedo yo interpretar de otra manera. ¿Cuál es ese mensaje entonces? El mensaje político creo que es que hay un sistema de justicia y especialmente hay un tribunal en la Corte Suprema de Justicia que va a funcionar de acuerdo a los tiempos políticos y al nuevo escenario que se ha definido tanto en abril y en junio de este año, sobre todo en el mes de abril. Es decir, el hecho de que exista un Congreso con 73 congresistas de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Eso determina muchas circunstancias, digamos. Esos jueces saben perfectamente que, de ser acusados constitucionalmente, van a tener un respaldo decisivo a nivel del Congreso de la República, justamente en aquellos que son los seguidores de la persona que están absolviendo en esta oportunidad. Y por lo tanto, eso configura una nueva, llamémoslo, institucionalidad en el sistema de justicia. Pero a ver, Carlos, es difícil es una procesarlo. interpretación audaz también la que estás planteando. O sea, digamos... Mira, podría ser una interpretación audaz, pero yo me remito un poco al contenido de la resolución. Es decir, ¿cómo es posible que jueces de la trayectoria de Javier Villestén, de Rodríguez Tineo, de Neira Flores, hagan una afirmación tan inconsistente, Cristian, de decir de que el presidente de la República no puede cometer el delito de peculado porque dice que el reglamento de organización y funciones del SIN no contempla que el presidente maneje los dineros del SIN? O sea, a eso me refería cuando te decía que la sentencia... Esos argumentos, hay digamos argumentos que... Sí, pues, o sea, bajo ese argumento, Curi, Oscorima y todos los presidentes regionales se van a su lo casa. que yo decía. Ok, vamos a eso, Carlos, vamos a eso. Por ahí analicemos mejor cuál es el daño para que la gente, digamos, independientemente del tema Fujimori, porque a mí lo que me encanta de este tema es lo que yo decía, ¿no? Claro, los fujimoristas ahora no van a poderse correr y decir que entonces Fujimori, bueno, si te gusta si lo eliminamos de responsabilidad penal, la responsabilidad política es un papelón tremendo, el papel que jugó Alberto Fujimori como presidente. Fue presidente casi de casualidad. Pasa lo mismo ahora con Montesinos Ollanta-Humala, Nadine Heredia y el tema Martín Belaúnde Lozo. O sea, si Martín Belaúnde Lozo se le encuentra que había algo y qué sé yo, se podrá decir también pues que finalmente era un asesor. Oye, pero no era un asesor oficial. Bueno, Montesinos tampoco lo era. El jefe nominal era otro. Entonces, a partir de ahí, a ningún político. O sea, que los fujimoristas no se llenen la boca de nada. Alto funcionario se le podría acusar de peculado bajo esta sentencia. Por una razón muy concreta, porque el argumento que tiene la sentencia es que jurídico penalmente dice que la única forma de imputar peculado es aquel funcionario público que tiene un manejo directo a los fondos públicos, con lo cual solamente o los gerentes de planificación o los tesoreros serán los únicos que pudieran ser sancionados penalmente y no los altos funcionarios que son los que toman las decisiones, porque claro, ni el presidente de la República, ni un presidente de región y probablemente ni un alcalde podría decir, oye, pero en mi reglamento de organización y funciones de mi ley orgánica no dice que yo manejo dineros en forma directa. Esto, por lo tanto, uno de los daños más graves que genera es no solamente liberar a Fujimori de las responsabilidades criminales que tenía, sino de determinar una línea de interpretación de los crímenes de peculado sobre altos funcionarios públicos que prácticamente los excluye de toda responsabilidad de aquí hacia adelante. Ese me parece que es un daño y por eso te decía, con esa interpretación, cualquier presidente regional acusado de peculado va a decir, oye, pero yo quiero que me apliquen la sentencia del caso Fujimori, ¿no es cierto? Porque ahí ya se establece una línea de interpretación en la que dice, si no está en tu ROF, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú no puedes cometer el hecho delictivo. Y en este caso, adicionalmente, hay un nivel tal de abstracción que prácticamente Fujimori pasa a ser un funcionario de cuarto o quinto nivel, o sea, no era el presidente de la República que se quería se lo dije, claro, y ahí sí le cambia la cara, a William Paco Castillo ahí sí le cambia la cara, cuando dice, bueno, ya, si ese argumento va, tienes que reconocer pues que el señor era pues, un monigote, inepto, ¿no? ¿no es cierto? Y no lo era, digamos, Fujimori puede haber sido cualquier cosa, pero no era un monigote, él era el que conducía, pero además hay otras sentencias que afirman algo que esta sentencia Por favor, aclara a la gente porque siempre, claro, cuando decimos cohecho es una coima, cuando hablamos de peculado son dineros del Estado que se lo apropian, se lo agarran. Es robarle plata al Estado. Okay. Efectivamente, robarle plata al Estado, ¿no? Decías de otros. Y por ejemplo,
en el caso del pago de la CTS a Montesinos. Montesinos, cuando negocia con Fujimori en septiembre del año 2000 la subida en el velero Carisma, le exige a Fujimori una CTS que todos quisiéramos tener de 15 millones de dólares. Y Fujimori dispone el pago en efectivo de esa CTS a Vladimiro Montesinos. Es decir, bajo ese argumento, ¿cómo queda esta CTS? Después lo repuso. Bueno, el hecho probablemente más grave es que efectivamente se le paga en efectivo a Montesinos y luego ante el escándalo público Fujimori repone con otros billetes de otra denominación. Digamos, ahí la pregunta es ¿de dónde sacó el presidente de la República 15 millones de dólares? ¿No es cierto? Pero lo que voy es, por lo tanto, ahí hay dos sentencias contradictorias afirmadas por la propia Corte Suprema. Es decir, la Suprema dice uno, sí, yo estoy convencida que Fujimori tenía el poder de disponer de los recursos del Estado, y en esta dice no lo tenía porque no aparecía en el ROF del SIN. O sea, una cosa bastante, no solamente poco consistente, sino infame para lo que el Perú ha vivido y para la posición que tenía Alberto Fujimori entre el año 98 y el año 2000. No hay nada que hacer respecto a esta sentencia. En términos de impugnaciones, nada. Nada, absolutamente, ¿no? ¿Y qué otras cosas? En términos de impugnaciones no, pero ¿te referías a alguna otra cosa que se pueda hacer al respecto o qué? Mira, no sé si dependerá de la Procuraduría si es que decide interponer algún tipo de proceso constitucional contra esta resolución. Contra la resolución. Contra y la algún resolución. tipo de queja de carácter funcional contra los magistrados ante el CNM. Okay. Pero yo tengo la impresión que esta resolución ha sido emitida en los términos tan noventeros que ha sido emitida, justamente porque hay un convencimiento que no va a pasar nada, ¿no es cierto? Y me parece que, por lo tanto, tendrá que ser la nueva Procuraduría o los nuevos procuradores, que me parece que están por ser designados desde el Ministerio de Justicia, que adelanten un nivel de batalla legal en esta dirección, porque me parece que no puede ser posible que un fallo de esa naturaleza quede como si no pasó nada. Digamos, se robaron más de 122 millones de soles, que es los términos de la acusación del Ministerio Público en el caso de los 29 eran 30, junto con Alberto Fujimori, todos los 29 han sido condenados. Alberto Fujimori es el único que ha quedado limpio de polvo y paja. Exactamente. Y de la cabeza. O sea, y además, todo menos la cabeza. Mira, Cristian, en el primer juicio Montesinos dice, el que nos dio las órdenes fue Alberto Fujimori. Y los comandantes generales corroboran esa declaración. Sí, pero después dice que después William Paco dijo que después se desdijo y que después hay otro video en el cual dice, bueno, pues el chino que no sabe ni M, que por aquí, que es un que no sé qué cosa. Y que eso no fue valorado y ahora sí ha sido valorado. Pero digamos, es poco probable que se dé veracidad a un video en el que Montesinos está hablando con Villanueva Resta y dicen que Fujimori no sabe lo que el CIN está haciendo para el proceso de reelección, ¿no? Es que a veces cuando conviene, pues sí valen, ¿no? Sí son creíbles, y cuando no convienen no son creíbles, porque los dichos y los videos de Montesinos, ¿a cuánta gente ha mandado a la cárcel también? No necesariamente, ¿no? Ha habido otras pruebas, no hay ningún caso en el que solamente con un video. Claro, pero aquí tampoco ese ha sido la única prueba, me imagino que habrá valorado bien. Han habido múltiples evidencias que todas son punto por punto y paso por paso destruidas por la sentencia, ¿no? Es decir, pareciera que ha habido una predisposición desde mi punto de vista política de destruir los argumentos de la sentencia para terminar afirmando que efectivamente Fujimori no tenía ningún control directo de los fondos, que el ROF del SIN no tenía... ¿no? Que es una argumentación audaz, y digo audaz porque me preocupa, ¿no? Lo que eso puede significar en términos de lo que le viene al Perú en términos políticos, si es que la macana es esa, ¿no? Si es que decir, oye, señores, yo me alineo con ustedes, sé que no va a pasar nada, 73 congresistas, caray, es un poco volver a los 90, esta situación sí me preocupa un poco. Exactamente. Y por eso te afirmaba, digamos, creo que la redacción de los argumentos, en realidad lo único que convocan es ese nivel de abstracción que solamente en los años 90 decíamos, de que como que se podía afirmar que el mundo es cuadrado y no pasaba nada, ¿no es cierto? Correcto. Simplemente por la voluntad de la existencia de una mayoría que decía que efectivamente que el mundo es cuadrado. Eso me parece que es un daño terrible, que seguramente en la semana siguiente, en los meses siguientes, recién lo vamos a ver un poco las consecuencias que esta sentencia va a tener, ¿no? Carlos Rivero, un placer como siempre. Muchas gracias. Sí, Cristian, muchas gracias. Llegamos al final del programa, nos reencontramos el día de mañana. Chao, chao.